El equilibrio, esa cualidad silenciosa que nos permite mantenernos en pie, girar sobre nosotros mismos o caminar sin tambalear, comienza con un fenómeno profundamente físico, el movimiento. Pero para que el cerebro sepa que algo se ha movido, una inclinación de la cabeza, una aceleración repentina, una vuelta inesperada, ese movimiento debe traducirse en un lenguaje que el sistema nervioso pueda comprender. Este lenguaje es el impulso eléctrico. Y el proceso que lo convierte desde una señal mecánica o gravitacional es uno de los ejemplos más elegantes de transducción sensorial en el cuerpo humano. Dentro del oído interno, el sistema vestibular capta los movimientos gracias a la interacción entre el líquido que contiene y las estructuras sensoriales especializadas. Pero la clave de esta conversión está en unas células singulares, fundamentales para la fisiología del equilibrio, las células ciliadas vestibulares. Estas no deben confundirse con las neuronas, no transmiten señales a larga distancia por sí mismas. Pero tienen la habilidad asombrosa de transformar estímulos mecánicos, como la presión de un líquido o el movimiento de diminutos cristales, en señales eléctricas que serán leídas por neuronas sensoriales verdaderas. Estas células ciliadas están distribuidas en dos tipos de órganos sensoriales: las máculas, que se encuentran en el sáculo y el utrículo, y las crestas ampulares, que están en los canales semicirculares. Aunque responden a estímulos distintos, las máculas a la aceleración lineal y la gravedad, las crestas a la rotación, el principio de conversión es notablemente similar. Cada célula ciliada tiene una estructura en su superficie que parece una pequeña corona de filamentos, los estereocilios, y en un extremo, un único cinocilio, más largo. Estos pequeños pelos no son móviles por sí mismos, pero son extremadamente sensibles al desplazamiento mecánico. Están inmersos en una sustancia gelatinosa, la membrana otolítica en las máculas, y la cúpula en las ampollas, que se mueve cuando lo hace la endolinfa, el fluido que llena los canales vestibulares. Imaginemos, por ejemplo, que una persona inclina la cabeza hacia un lado. Al hacerlo, la fuerza gravitacional desplaza los otolitos en el utrículo, lo cual hace que la membrana gelatinosa que lo sostiene se desplace ligeramente. Este movimiento tracciona los estereocilios de las células ciliadas hacia uno u otro lado. Y aquí ocurre algo crucial: si los estereocilios se doblan hacia el cinocilio, la célula se despolariza; si se doblan en la dirección opuesta, se hiperpolariza. Este fenómeno bioeléctrico depende de la apertura o cierre de canales iónicos mecanosensibles situados en la membrana apical de la célula. En reposo, la célula ciliada tiene un potencial eléctrico estable, pero al inclinarse los estereocilios, estos canales se abren permitiendo la entrada de iones de potasio y calcio desde la endolinfa. Esto genera un cambio en el potencial de membrana que conduce a la liberación de neurotransmisores, principalmente glutamato, en su base, donde entra en contacto con una neurona aferente vestibular. Estas neuronas forman parte del nervio vestibular, que luego se une al nervio coclear para formar el nervio vestíbulo-coclear. A partir de este punto, la señal eléctrica viaja hacia el tronco encefálico y el cerebelo para ser procesada, interpretada y coordinada con otros sentidos y sistemas motores. Es importante señalar que este sistema no funciona como un simple interruptor binario. Las células ciliadas vestibulares están tónicamente activas, es decir, en reposo ya generan una frecuencia moderada de impulsos eléctricos. Esto permite que puedan aumentar o disminuir su actividad dependiendo de la dirección del movimiento, lo que otorga una gran fidelidad direccional a la señal. Además, esta codificación es bilateral y simétrica. Cuando se estimula un lado, el otro se inhibe en la misma proporción. Esta organización es clave para mantener una percepción espacial precisa del entorno. En el caso de los canales semicirculares, el mecanismo es muy parecido, pero adaptado a detectar movimientos angulares. Cuando giramos la cabeza, la inercia del fluido endolinfático hace que la cúpula dentro de la ampolla se flexione. Este movimiento mecánico desplaza los cilios de las células ciliadas insertos en la cúpula, provocando nuevamente una despolarización o hiperpolarización según la dirección del giro. Lo interesante es que esta transducción es extraordinariamente rápida y precisa, lo cual permite que el sistema vestibular pueda detectar aceleraciones breves, repentinas y de muy baja magnitud. Es tan sensible que incluso movimientos imperceptibles para la vista o el tacto son captados y registrados por este sistema. Un aspecto notable del sistema vestibular es su adaptabilidad. A través de mecanismos plásticos, las células ciliadas pueden ajustar su sensibilidad a la estimulación prolongada. Esto es lo que permite, por ejemplo, que una persona deje de sentir mareo después de pasar un tiempo navegando en un barco, o que un astronauta se adapte gradualmente a la microgravedad. Sin embargo, esta misma capacidad de adaptación puede ser problemática cuando se ve alterada por lesiones o enfermedades, ya que puede generar conflictos sensoriales entre la información vestibular,
visual y propioceptiva, originando síntomas como vértigo o desequilibrio. También existen mecanismos celulares de protección. Las células ciliadas vestibulares están rodeadas por células de soporte, que participan en el mantenimiento del entorno iónico y en la reparación del daño. No obstante, una pérdida significativa de estas células, como ocurre en ciertos procesos infecciosos, tóxicos o degenerativos, puede comprometer severamente la capacidad de transducción, con consecuencias clínicas importantes. Cabe resaltar que, a diferencia del sistema auditivo donde las células ciliadas internas no se regeneran fácilmente en humanos, en el sistema vestibular existe cierta capacidad regenerativa, especialmente en niños. Aunque aún limitada, esta propiedad ha sido motivo de estudio con miras al desarrollo de terapias regenerativas para tratar vértigo crónico o pérdida del equilibrio. Finalmente, no debemos olvidar que la conversión del estímulo en el sistema vestibular no es un acto aislado. Es el primer eslabón de una compleja cadena de procesamiento. La fidelidad y precisión con que las células ciliadas transforman una inclinación o una rotación en una señal eléctrica es la base sobre la cual el cerebro construye una experiencia integrada del movimiento, la orientación y la estabilidad. Sin estas células sensoriales y su capacidad de transducción, el mundo sería un lugar inestable, desorientador y profundamente inseguro. Con ellas, en cambio, podemos explorar el espacio que habitamos, movernos con soltura y equilibrio, y mantenernos firmes incluso ante el cambio constante que es el movimiento mismo.